Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Sports Business Nomad, un podcast de la industria del deporte con entrevistas a profesionales de la industria alrededor del mundo. Hoy cerramos 2024 con una invitada que seguro que muchos de vosotros la conocéis, sobre todo si seguís el fútbol español, ya que ha sido CEO en 3 clubes de la Liga en Primera División. Es Patricia Rodríguez Barrios, que ha trabajado en el Eibar, Elche, Granada. Y hoy ella sigue ligada a la industria del deporte, trabajando en varios proyectos, pero antes de eso trabajó muchos años en PricewaterhouseCoopers, así que seguro que nos puede contar cómo fue un poco esa transición del mundo más corporativo al deporte y cómo está siendo su experiencia en estos años en una industria completamente diferente. Antes de pasar a la entrevista, recordad que podéis dar a seguir al podcast en Spotify para que os avise de los nuevos episodios cuando sea que vuelva en 2025. Así no os perderéis y os saldrá la notificación en vuestro home de Spotify. Además, en la descripción, como sabéis, tenéis los links a la web, cuentas en redes sociales como LinkedIn, que también podéis dar a seguir, y así estáis al día de las novedades y no os perdéis la vuelta de podcast. Os dejo con la entrevista, espero que os guste. Bienvenida, Patricia, es un placer tenerte en el podcast. Hace muchos años que te vi, creo que fue en el documental de Six Dreams de la Liga. Salías por ahí con Amaya y después ya viendo en noticias siempre de un club u otro y digo, wow, está bien metida en el mundo del fútbol, pero la gente que no te conoce puedes hacer un poco de resumen de esa trayectoria profesional hasta ahora. Bueno, muchas gracias, primero, por invitarme al podcast. La trayectoria, pues a ver, yo empiezo mi carrera en PwC, en PricewaterhouseCoopers, hace pues 20 años. Ahí estoy 9 años y en 19 años, ahí estoy 9 años. En 2014, cuando el Eibar asciende a Primera División, yo estaba en la oficina de Madrid ya, en Price, ya me había movido de San Sebastián, que es de donde yo soy. Y entonces en 2014, cuando con el ascenso surge una oportunidad, el club decide empezar a generar una estructura corporativa, incluyendo profesionales, y lanza una oferta en InfoJobs para la dirección financiera. Entonces un amigo mío de San Sebastián me envía esa oferta diciéndome que esto era algo raro y que seguro que me gustaba. Y es verdad que fue curioso, entonces dije, bueno, voy a aplicar, no, con poca esperanza, esa es la realidad, porque yo venía del mundo multinacional y, bueno, pues hace 10 años era mujer, con lo cual, en fin, no había como mucha esperanza, ¿no? Entonces, bueno, hice el proceso y finalmente fui seleccionada, pero ya te digo, contra todo pronóstico mío personal, porque yo viví en Madrid y no tenía intención de volver a casa todavía. Pues la realidad es que volví. Y nada, y comencé a trabajar en el Eibar como directora financiera en 2014 y esa fue la forma en la que entré al mundo del fútbol. Wow, es que lo que dices, hace 10 años una mujer en el mundo del fútbol y además que un club también publicase una oferta de trabajo que hoy en día se ve un poco más, pero que en ese momento era como, ¿cómo vas a entrar? Es que no salía en ningún lado. Totalmente, ¿eh? O sea, es verdad que desgraciadamente sigue siendo poco frecuente, pero ahora lo vemos algo más y más para algunos cargos más intermedios o que están más en la base de la pirámide, ¿no? Pero en esa época era prácticamente, vamos, algo súper residual y encima, pues eso, hace 10 años no había todavía mucha mujer en el fútbol y yo no tenía ningún tipo de vinculación ni trayectoria futbolística ni nada parecido. Entonces, yo creo que todavía era más chocante, ¿no? Sí, pero había un interés en eso del deporte, porque estando en el corporativo, ¿ya pensabas de eso de me gustaría algún día estar vinculada o fue que salió esa oferta que te comentaron y dijo, bueno, pues a lanzarme? Pues fue eso, fue lanzar, puede ser que fuese, o sea, el hecho que motivó que yo aplicase a esa oportunidad fue que era algo distinto. O sea, yo no quería seguir la carrera, era gerente en Price y no quería seguir muchos más años, pero también tenía claro que no me quería ir a cualquier sitio porque lo que me gustaba, lo que hacía me gustaba. Entonces, mi cambio tenía que ser convencida.
Y dentro de este convencimiento, al hacer algo distinto en lo que me permitiese seguir aprendiendo y que no fuese todos los días igual, que para mí era algo muy importante, que era algo que tenía en Price, que todos los días eran distintos porque te vas moviendo de un cliente a otro, y yo eso sí que quería que siguiese siendo así, el que todos los días fuese un desafío, como quien dice, ¿no? Un poco inesperado, y conservar esa ilusión de qué me voy a encontrar. Y entonces esta oportunidad sí que me ofrecía esa posibilidad y por eso decidí, ¿no? Porque al final estaba todo el ecosistema, la industria del fútbol y el deporte en España estaba empezando a profesionalizarse. Y además yo lo había tenido de cerca porque mis compañeros, a mí no me había tocado directamente, yo tenía clientes más tecnológicos, más que de la parte de entretenimiento, que estábamos todos, y los míos eran más tecnológicos, pero sí que mis compañeros estaban desarrollando todo lo que ahora es la estructura o la normativa de control económico, ¿no? La primitiva y genuina. Entonces sí que lo tenía cerca, era consciente de que se estaban haciendo esos cambios. Además, un par de compañeros míos y grandes amigos además se habían ido a trabajar a la liga, con lo cual también sabía qué estaba pasando dentro y que ese cambio realmente se estaba produciendo. Así que yo creo que todo eso fue lo que motivó, pero sí que es cierto que cuando fui seleccionada al principio, en el primer momento mi respuesta inmediata fue rechazar. En ¿En cuanto serio? me ofrecieron, sí, pero era sobre todo por el cambio de vida, porque no estaba en mis planes volver a San Sebastián y yo tenía mi vida en Madrid en ese momento y era mucho cambio. Pero valorando después y bueno, o sea, después no, en un día, 2 días, que es cuando tuve que dar la respuesta definitiva, sí que es cierto que siempre podía volver allí, que podía volver a Price, podía volver a vivir a Madrid. Esa vida que ya tenía la podía retomar, quizás de otra manera, por supuesto, pero la podía retomar. Nada era, los cambios no son drásticos ni definitivos. Entonces, lo otro era algo nuevo, era probar y por eso es lo que me motivó, ¿no? El no quedarme con las ganas de probar algo. Y es verdad que luego, ya pensándolo más conscientemente, sí que es algo que se repite en las decisiones que voy tomando, ¿no? Por muy inconscientes que en algún momento puedan parecer. No, es muy curioso y eso, el estar vinculado a un proyecto a otro, de moverte, de también con empresas y de golpe, no sé si pasar del ambiente tecnológico a lo que es el fútbol puede sonar un poco completamente opuesto, algo que está como cambiando mucho y lo otro que aunque parece que cambie, a veces va a un ritmo diferente. Yo creo que el cambio más radical fue, o sea, no el cambio radical, sino la evidencia más obvia de diferentes entornos fue el primer día en el Eibar. Yo en Price, claro, éramos 1000 y pico y estabas acostumbrada a que tenías un problema o tenías cualquier cosa y llamabas a alguien y te solucionaba. Tenías un equipo por arriba, por abajo, a la derecha, a la izquierda, siempre había personas en sus ámbitos, expertas que se encargaban de que todo fuese más sencillo. Entonces, el primer día que llegó a Eibar, nadie sabía que llegaba excepto el presidente, que a nadie me esperaba. No sabía ni dónde me tenía que sentar directamente. Entonces, claro, el cambio era pues de tener todo absolutamente procedimentado y estructurado a que estuviese por hacer en muchas partes del club con una base sólida y buenos cimientos, pero había mucho por construir. Y la verdad es que eso fue lo que resultó más atractivo, ¿no? El poder construir un proyecto sin tener que eliminar ciertos problemas o ciertas casuísticas que había antes, como luego sucede en muchos otros equipos, ¿no? El Eibar tenía poco, pero lo tenía bien. Entonces, era cuestión de empezar a construir, a sentar las bases y a crecer. Sí, no, un menudo cambio eso de gran empresa, miles de personas, que llegas y ya hay un proceso de onboarding, este es tu ordenador, esto es lo que tienes, tal, vas conociendo, tienes ahí como un plan de carrera que también te lo plantean Total. y de golpe llegas ahí y a lo mejor erais cuántos, 5 o 10, no sé cuántas personas eras, un equipo pequeño y, que llegabas hoy, ¿quién eres? No sé qué. Completamente. Además, me acuerdo que era verano, era la segunda, tercera semana de agosto.
con lo cual estaba el club en pleno mercado. Yo en ese momento no sabía ni por dónde me daba el aire, luego supe ya el invierno siguiente supe lo que era el mercado, ya vivirlo en pleno apogeo, pero es verdad que en ese momento llegaba todo el mundo, bueno, todo el mundo no, la parte de consejeros y las dos personas que estaban a la estación estaban totalmente enfocados en el ticketing de los partidos que comenzaban ya, porque es verdad que comenzaba la temporada, los problemas con los abonos, porque se estaba llevando a cabo el cambio de grada para adecuarlo también a las nuevas circunstancias, la confección de la plantilla. Entonces, claro, me llegaba Azu como, ¿y esta quién es y qué hace aquí? Entonces, Una representante de un jugador, algo. bueno, claro, como era algo tampoco era habitual. Hoy en día igual todavía se puede pensar, ¿no? Pero antes ese momento no era habitual. Y cuando eso, una vez te entraste ya en el Eibar, viste eso de esto me está como enganchando, tengo que seguir aquí en esta industria. Absolutamente. Además, es que nuestros contratos de las personas que nos incorporamos en ese momento, la duración era determinada, era N+1, donde N eran los años de Eibar en primera división. Te puedes imaginar que eso también hizo que a mi alrededor todo el mundo pensase que me había vuelto, vamos, estaba totalmente loca. De hecho, una de las que lo dijo fue mi jefa directa en Price, y me dijo que estaba arruinando mi carrera directamente. Pero es verdad que, bueno, lo que te decía antes, ¿no? Que siempre podía volver, si no es a Price, pues a Deloitte o a cualquier sitio. O sea, si no tenía experiencia, pues oye, algo ya encontraría, no pasa nada. En cualquier sitio del mundo, en cualquier empresa, algo encontraría. No se acababa el mundo si ese proyecto se terminaba. Pero también tenía claro que iba a trabajar todo lo que fuese posible, iba a poner toda la energía y el foco en que ese proyecto saliera lo mejor posible. Y eso fue lo que hicimos, exprimir ese primer año a tope y para que ese N durase mucho, mucho tiempo. Sí, ¿no? Yo fui el primer sorprendido que seguía, que duraba mucho, y que me alegré mucho porque también eso, cuando ves un equipo más pequeño, una ciudad pequeña, pero que está todo el mundo involucrado, también llena un poco de orgullo eso. No, totalmente, era una pasada. O sea, entrar en Eibar era, eh, es que estaba todo, todos los balcones, todas las fachadas, todo había banderas del Eibar y era alucinante, era increíble. O sea, esa primera temporada fue súper especial, especialmente la primera parte que deportivamente nos fue muy bien. La segunda fue dura, pero bueno, también aprendimos mucho, ¿no? Para futuro. Pero sí que es verdad que esa primera parte y cómo respondía a la afición era espectacular, incluso en la segunda parte, y esto era algo que lo comentamos mucho y también los jugadores lo percibían y era, en cierto modo, era de ayuda. Es una cosa que muchas veces sucede, que es comprensible porque al final la afición, bueno, pues tiene que mostrar su descontento, pero en esa segunda parte de la temporada en la cual prácticamente perdimos todos los partidos, nunca se recibió al equipo con pitos, con nada, en absoluto, siempre aplausos, incluso el último día de la temporada en el que ganamos al Córdoba y que finalmente descendimos porque se obró el milagro y el Depor y el Granada consiguieron sendos resultados ante el Atlético de Madrid y el Barcelona. Eh, bueno, pues fue el único momento de la temporada en el que entramos en descenso y que descendimos deportivamente en ese momento en la plaza 18ª. Y es verdad que incluso ese día la respuesta de la afición fue absolutamente ejemplar y ahí es donde se demuestra la vinculación que tiene la afición con el equipo y lo importante que era y que se ha visto en muchas ocasiones en los resultados que se han conseguido en Ipurúa. Al final el deporte, bueno, este negocio del deporte tiene eso, de hay descensos, ascensos, pero lo importante es también el trabajo ese que se hace en oficina y con el aficionado y demás, que te mantengan una base para trabajar, que muchas veces cuando se baja o algo así, parece que muchos clubes le dan como al botón de reinicio, quieren como si todo estuviese mal y yo creo que no es el caso. Yo creo que depende. Es verdad que cuando hay veces, o sea, es un momento muy difícil, pero hay veces que descender es una oportunidad para resetear malas dinámicas que llevas.
pues quizás en contratación de jugadores, en hacerte o ampliar mucho o sobredimensionar, mejor dicho, la estructura, creerte un lugar en el que estás, pero que quizás no es donde llevas toda la vida ni donde históricamente has estado y que por tanto tienes que estar siempre alerta porque puedes dejar de estar ahí. Entonces yo creo que bajar te tiene que llevar siempre a un proceso de reflexión y utilizarlo como una oportunidad, pero al final como lo que pasa en la vida, ¿no? Que cuando te pasa algo malo es cuando realmente te das cuenta de lo bueno que has tenido y que te permite también un poco resurgir y ponerte las pilas. Entonces, yo creo que más que... Creo que normalmente se suelen dar dos situaciones cuando se desciende. Una suele ser el drama máximo y un poco que entra en bucle el club, y otro suele ser el irte al casino, que suelo decir, que es lo tiro todo a una ficha, que es la del ascenso. Nadie piensa en el día siguiente, que es que si no asciendo, ¿qué hago? Y cuando digo esto lo digo a 1 año o a 3 años. No, todo al ascenso ya. Y todas las pérdidas que estás acumulando y todos los macrocontratos y los compromisos que estás asumiendo, luego, ¿qué? Luego, dentro de 5 años, cuando tú como gestor ya no estés, pero el club seguirá y tiene que seguir porque es lo único que va a seguir, todo el resto nos iremos y desapareceremos, pero los clubes son centenarios, entonces ahí seguirá el club. Entonces, ¿qué? ¿Qué has dejado ahí? Pues, hombre, obviamente no es lo más agradable y yo sé que no es comprensible desde el punto de vista del aficionado cuando se toman medidas de hacer una plantilla quizás más racional y con un proyecto más a medio plazo. Pero a la larga creo que es lo más sostenible, porque es verdad que cuando el aficionado o en la calle se empieza a hablar del dinero en los clubes, es que ya están los problemas latentes. Entonces, lo mejor es que sea un problema interno, que se gestione dentro para que no tenga que trascender fuera, y eso te exige tomar las medidas y decisiones poco populares antes. Y eso es lo que creo que no se está haciendo, porque se tiene una visión absolutamente cortoplacista. Sí, no, es una reflexión muy interesante. Yo creo que ahí también tiene eso, el papel del aficionado, que esa presión mediática y que a lo mejor también puede llegar a influir, que no debería, pero que sí que la gente, eso, como que se transmite ese nerviosismo y es como, no, hay que transmitir tranquilidad porque sí que hay un plan. El papel, o sea, el aficionado y la prensa juegan un papel muy importante en las decisiones que se toman dentro de los clubes. Y sería bueno que jugase ese papel, especialmente el aficionado, porque es que es parte del club y parte fundamental e indispensable, pero que formase para las decisiones en el ámbito que le afecta, pues como desplazamientos o acogidas del equipo, etcétera, etcétera, pero no para que la reacción frente al gestor sea buena. Al que tiene que tener y sentir ese calor tiene que ser el jugador, que es quien está en el terreno de juego y quien dependes en el partido. Pero el gestor tiene que estar asumiendo que va a recibir, que es papel impopular. Entonces, tiene que asumir que no va a ser abrazos y vítores lo que va a recibir, porque es que no es su papel. Entonces tienes que estar preparado para eso. Y esta industria tiene cosas, es muy de extremos porque es absolutamente pasional. Entonces, cuando las cosas van bien, si yo estoy en una empresa del mismo tamaño en otro sector, nadie me va a felicitar, nadie me va a reconocer, ni nadie me va a dar palmaditas. Lo mismo sucede si va mal en otro sector, no pasa nada. Aquí sí, aquí vas a recibir pues, comentarios desagradables, muchas veces insultos, va en el papel. Ya está, es parte yo creo que es parte de la responsabilidad del trabajo que se tiene como gestor. Ah, sí, eso, si algo pasaba en Price, pues era tema interno al final, ¿no? No venía alguien de fuera y yo había apostado por vosotros. Claro, no, absolutamente no había ningún problema, no trascendía a ningún sitio. Y lo mismo sucede en el 80% de las empresas y de los sectores. Pero aquí es lo que tiene el fútbol, mueve montañas, nunca mejor dicho. Y, y bueno, y en este caso, pues es así, para bien y para mal. Y aquí el problema generalmente, que desde mi punto de vista es uno de los principales problemas que tiene la industria, es el ego, ¿no? Que a la gente tiende mucho a mirar qué dicen o sea, yo siempre suelo mirar qué dicen del club
obviamente, que es lo que me importa. ¿Qué dice de mí? Pues yo me imagino que nada bonito, porque las decisiones que tomo no son agradables muchas veces, pero sí, desde luego, están basadas en la responsabilidad del puesto y en que sea lo mejor para el club a medio y largo plazo, no la medida más popular para mí. Sí. Y también después del Eibar tuviste experiencia tanto en el Elche como el Granada. ¿Cómo llegaron esas oportunidades? Pues la oportunidad del Elche fue curiosa, porque yo iba a seguir en la industria del fútbol, pero en un ámbito más corporativo. Y cuando ya prácticamente estaba la decisión tomada de volver a Madrid o demás bueno, y reconducirlo hacia esa parte, apareció la oportunidad del Elche, que bueno, nadie pensaba que iba a decidir y que iba a apostar por ello. Primero, pues porque al final no hay que olvidarse que cuando el Eibar permanece en primera división en la temporada 14-15 es por una permanencia administrativa, porque el Elche había excedido el límite de control económico que se le había asignado de manera recurrente y, por tanto, cumplía incumplía los requisitos para permanecer en primera división y era relegado a segunda división. Con lo cual, en Elche pues me identificaban como una de las personas que había influido en esa situación. El problema en ese caso fue obviamente la gestión fue el problema de los gestores del Elche, ¿no? Por supuesto, la afición no tenía nada que decir, pero nosotros tampoco. Nosotros lo que habíamos hecho, y yo desde luego me había enfocado, era en defender al club para el que estaba trabajando, que es lo que he intentado hacer siempre. Entonces, en ese momento hubo gente que pensó, la mayoría de la gente pensó que iba a decir que no a esa oportunidad, y lo pensé y dije, mira, lo mismo, vamos a probar. Es una cosa totalmente distinta, en el sentido que me permitía tener una experiencia y una visión global de lo que había en la liga. Eran dos equipos completamente distintos. Es verdad que de una dinámica de primera y segunda división, bueno, más o menos que se podría comparar, en el sentido que no son equipos consolidados en primera división, sino que habían estado en primera y segunda, pero en ese momento el Eibar estaba en primera, el Elche en segunda, con lo cual me iba a permitir gestionar un club en segunda división. El Eibar era un club con más de 10.000 accionistas en 69 países, el Elche era un club de un solo propietario. El estadio, en el caso de Eibar, era municipal, el estadio de Elche era propiedad del club. El tamaño de la ciudad, pues obviamente te diría casi que Elche es 10 veces más Eibar, además de la provincia de Alicante, obviamente, que es una provincia muy potente, con un aeropuerto que es el cuarto de España con más volumen, con lo cual te daba mucha orientación hacia el turismo, cuando en Eibar era una orientación mucho más hacia la industria. Entonces, totalmente yo creo que cuando me fui había, no sé si 20-25 millones de euros en caja, y el Elche pues acaba de subir de segunda B, de fútbol no profesional, y estaba inmerso en un concurso de acreedores. Con lo cual, el escenario era absolutamente distinto dentro de una misma liga, y eso me permitía pues seguir haciendo cosas nuevas y aprendiendo día a día, que es lo que me llevó a decidir que quería apostar por ese proyecto. Sí. Bueno, y al final eso, nuevos retos, que era completamente diferente el club, la región, el aficionado, cómo se planteaba, y también lo que has comentado, de que era una única persona que era propietaria del club en el Elche, y en cambio era completamente diferente en el Eibar. ¿Cómo es eso también? Esa propiedad que haya detrás, ¿también cambia un poco la relación, la forma de gestionar? Son modelos totalmente distintos. En el caso de Eibar en ese momento al menos, era un consejo de administración que se reunía mensualmente, como en cualquier empresa con una estructura similar, y se reportaba al consejo y se tomaban las decisiones en el consejo. O sea, en ese momento es como funcionaba el club. En el caso y luego, aparte, además, se tenía más de 10.000 accionistas, con lo cual también se tenía en cuenta a niveles de transparencia, etcétera, etcétera. Se tenían bastante en cuenta para que se percibiese como cualquier otra empresa de interés público, Porque yo, al menos en mi cabeza, sí que lo tenía así, que había que
dar explicaciones y tratar de acercar el club lo máximo a muchas personas que no residían allí, que nunca habían ido al estadio, al campo y que tampoco habían estado nunca en Eibar, pero sin embargo sí que en el momento en el que el club lo necesitó le habían dado su apoyo. Entonces, en el caso del Elche era completamente distinto. En ese momento el propietario era local y claro, no había esa frecuencia de reuniones, sino que él pasaba por el club y se iba hablando con él las diferentes situaciones. Luego, en esos 2 años en Elche también cambió la propiedad y claro, pasamos a otro modelo distinto dentro de que también fuese un único propietario, pero era un modelo distinto porque llegó un propietario argentino que además era agente de jugadores y la forma de ver el sector, la industria en España pues era distinta de la que él tenía en Argentina. Y bueno, pues ese año adicional que estuve con ellos, pues fue una forma de trabajar distinta, ¿no? Con lo cual siempre es importante también, yo creo que es fundamental eh, la persona o la forma o la estructura que tienes arriba como propiedad, porque al final condiciona muchísimo el día a día, la forma de trabajar y la toma de decisiones. Si es una estructura más a nivel de propiedad, pero que no se mete en el día a día y que tiene otros negocios y delega, pues es la estructura en la que yo vengo originalmente cuando estaba en Price y además 9 años, mis 9 primeros años de carrera en formato de trabajo anglosajón, pues obviamente hacen mella y hacen un poco estructuran la forma de ser, ¿no? Y es en la que yo me siento más cómoda. Pero la realidad es que en España ahora mismo prácticamente no hay proyectos que sean así y que los propietarios o los presidentes se involucran mucho en el día a día. Entonces es una forma de trabajar distinta. Nosotros los primeros años de Eibar, desde luego, los 3 en los que yo estuve directora general, si algo tengo que agradecer es que el Consejo confió absolutamente en nosotros y nos dejó trabajar. Y nosotros yo creo que supimos asumir esa responsabilidad y reaccionar y lo gestionamos como si fuese nuestra propia empresa. Éramos muy pocos, pero con mucha capacidad de trabajo, con muchas ganas de hacer cosas y sentíamos que el club, aunque la mayoría es verdad que no éramos de Eibar, éramos de ciudades o de pueblos de alrededor, pero sí que lo sentíamos como si fuese como si nos fuese la vida en ello. Y ahí nos dejamos media vida, pero con una satisfacción y una alegría por los resultados conseguidos y también por el entorno y el ecosistema que construimos, que a día de hoy la relación, desde luego, entre nosotros persiste y es bien sólida, aunque no nos veamos en mucho tiempo, pero ese contacto sigue porque al final fueron momentos muy, muy intensos y un proyecto muy, muy chulo. Lo de Eibar fue algo especial, yo creo que incluso los que no estábamos en el club lo veíamos y se veía que había algo sólido, no es como estos de llega propietario, ahora dice que pone millones, al año siguiente nada, no, había como, o parecía que había un plan y lo que está diciendo es que se demuestra que sí. Había un plan, sin ninguna duda. Ese plan obviamente no era inamovible y se iba adaptando en función de diferentes situaciones que se iban dando. Pues para empezar, el Real Decreto de renta centralizada que cambió en 2015, que también hizo actualizar y así otras muchas cosas. Pero sin duda había un plan que se seguía y el hecho de que todos estuviésemos tan involucrados en el día a día hacía que nos sintiésemos parte de ese proyecto. Y el que la gente se sienta parte de algo cambia de manera radical la forma de actuar y la forma de sentir esa responsabilidad. Lo que pasa que es verdad que hay que tener esa confianza primero en uno mismo para delegar en el resto de personas y para que haya otras personas que también tengan protagonismo, porque no pasa nada. Y si tú confías en esas personas, a mí me da una satisfacción tremenda ver que compañeros que he tenido en proyectos pues consiguen retos, consiguen logros y les va fenomenal y van volando. Incluso a los alumnos que doy clase en el máster, cuando después les veo en algún proyecto, en alguna cosa, yo siento hasta cierto orgullo, digo, igual he tenido algo que ver, ¿no? Pero te alegras porque han sido parte de una etapa, ¿no? Y sientes esa vinculación y esa cercanía. Pues eso es lo que sucedía, ¿no? Que al final todos éramos parte de ese proyecto, lo sentíamos como algo nuestro y creo que hay algo que yo echo de menos en muchos clubes, ¿no? Que
Es una estructura absolutamente piramidal donde las órdenes vienen dadas y se buscan ejecutores y no interesa a las personas que opinan y más si opinan de forma distinta a la corriente general. Entonces, bueno, no es una forma en la que yo me encuentre cómoda trabajando y esa es la forma predominante ahora mismo en el fútbol en España es esa, con lo cual, bueno, ahí sí que siento cierta distancia, ¿no? Complicado y yo creo que tendría que parecerse más a ese modelo que hacíais en Eibar que no eso de tanto cortoplacismo, personas que sí, el propietario o presidente y que se involucran, pero de una forma de que dices, a lo mejor no es, si lo haces con una pasión y sin un razonamiento, sin un plan y sin un equipo de gestión, es que no sirve de nada. Para mí es fundamental, obviamente, tiene que haber un plan y donde el propietario o el consejo de administración tiene que tomar parte en este plan es en decidir si quiere ese, quiere otro o quiere unas personas o quiere otras. Una vez que tiene definido cuáles son los objetivos y cuál es el plan y tiene definidas y tiene confianza en esas personas, tiene que dejar trabajar o tienen que dejar trabajar a esas personas y a ese equipo, porque si no, para mí es imposible que los proyectos se hagan bien, porque aunque el propietario o el consejo sea extraordinario trabajando, no van a tener la implicación y la involucración del equipo para que den lo mejor de sí mismos y lo den y lo depositen en el club. Entonces, es algo que en el mundo no deportivo, no futbolístico, no se pone en duda generalmente, salvo, es verdad, algunas pymes más de gestión familiar, que ahí sí que entras en esa discusión un poco de dónde se toman las decisiones y cuál es el grado de involucración desde el punto de vista de la propiedad, pero no es lo habitual. Normalmente hay un consejo de administración, se toman unas decisiones y a partir de ahí son los profesionales los que diseñan ese día a día. En el fútbol no, o en la mayoría de casos en España desde luego no es así. Entonces creo que hay un importante gap donde trabajar y donde creo que el incorporar la figura de un asesor o un consejero o un grupo de consejeros o de asesores externos, un consejo asesor, sería de gran ayuda. Siempre que ese trabajo se tenga en cuenta también, porque si al final se va a terminar haciendo lo que uno considera, pues no se pierde ni tiempo ni dinero. Ya, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y también con los años, según estabas involucrada en los clubes, también llegaste a la comisión delegada de la liga. ¿Cómo fue un poco eso? En comisión delegada estuve varias veces, las primeras como miembro, como representante del Eibar y la última ocasión fue como vicepresidenta de segunda división, representando, yo estaba trabajando en el Elche como CEO del Elche, pero representaba a todos los clubes de segunda división, que es una diferencia que hay entre ser miembro, ser vocal o ser vicepresidente. El vocal representas a tu club o a una agrupación de clubes, en el caso de que te hayas presentado en la agrupación, y como vicepresidente representas a los clubes de la categoría. La experiencia, pues obviamente fue complicada porque fue el momento del COVID y nosotros en nuestro caso en el que tuvimos ese parón dentro de la última jornada por positivos que hubo, posteriormente ascendimos a finales de agosto, en fin, fue un tiempo bastante complejo con muchas polémicas y que no fue sencillo de afrontar, pero que ahora con perspectiva, bueno, pues el hecho de que generara descontento en ambas partes, tanto en mi club como en la liga, creo que no estuvo tan mal porque quiere decir bueno, creo que me mantuve en cada sitio donde tenía que estar y asumiendo la función o la responsabilidad que tenía que tener en cada papel sin tirar para casa ni en un lado ni en el otro, ¿no? Entonces, lo mismo, pues fue polémico y ya te digo que no tuve la satisfacción de nadie ni el visto bueno de nadie, con lo cual no lo hizo sencilla, esa etapa no fue sencilla, pero creo ahora con vista y con perspectiva creo que hice lo que debía. No, sí, al final con tiempo y perspectiva todo se pone en su sitio y eso del hecho de, bueno, si todo el mundo está enfadado es que tampoco es que no beneficia a nadie, porque los dos se benefician Exacto. un poco, sí. Porque, y por eso siempre insisto que la vicepresidenta se representa
a todos los clubes de la categoría, el sentir de los clubes de la categoría, no el del mío propio. Obviamente la primera interesada en que a Elche le fuese lo mejor posible era yo, porque es que ya solo en el salario lo notaba. O sea que, en fin, a nivel egoísta, pues por supuesto que quería que el Elche ascendiese, sin ninguna duda. ¿Cómo no voy a creer? Es que no me cabe en la cabeza que no sea así. Pero dentro de lo que se defendía en la categoría por parte de todos los representantes de los clubes de segunda división, era una postura determinada y yo actuaba como portavoz o como altavoz de esa postura. Y bueno, pues era lo que tenía que hacer. Sí. ¿Y a la vicepresidencia, cómo eso es que se elige entre los clubes? ¿Cómo es eso? Se accede a través de elección de los clubes. O sea, los clubes votan y tú te presentas, los clubes votan y es de la manera en la que se elige. Oh, pero eso también tiene que ser un respaldo cuando te nombraron, decir, bueno, de todos los clubes que me han elegido a mí, es... Sí. Primero cuando me dijeron que me presentase, porque yo no pensaba presentarme, decía que me iba a votar. Es lo primero que pensé, pero lo mismo pensé en el EIVA, cuando fui al EIVA, en fin, te va a trabajar también. Pero es verdad que cuando me lo dijeron, primero cuando me dijeron que me presentase fue un halago que pensaran en mí y después cuando lo respaldaron, pues más todavía, ¿no? Al final que las personas, tus compañeros tuyos depositen confianza en ti, pues siempre es satisfactorio. Sí. Y también lo hemos mencionado un poco al principio del papel de la mujer en la gestión deportiva, en el sentido de que cuando llegaste erais pocas. No sé si ahora has visto un cambio de tendencia o sigue igual, sigues viendo a las mismas personas. Básicamente sí, es una pena y es una pena porque creo que se está incidiendo en detalles oye, los detalles son súper importantes, pero creo que el fondo es mucho más importante. Y no digo que el vocabulario no sea importante, que sí, que lo es, pero creo que hay otras cosas de mucho más calado y que no se cambian de la noche a la mañana, que requieren un proceso y eso va en la educación. Entonces, yo lo he notado mucho en diferentes generaciones, por ejemplo, cuando he tenido compañeros en Eibar, que tenía muchos compañeros jóvenes que tenían 10 años menos que yo, alguien les preguntaba, ¿por qué se siente teniendo una mujer jefa? Y mis compañeros miraban diciendo, ¿pero qué pregunta es esta? Diciendo, pues bien, normal. Como, ¿Qué no año es es esta pregunta? significativo. Claro, pero es verdad que en otro ámbito, o quien la hacía, pues sí lo percibía así, como algo distinto. Entonces ahí sí que notaba mucho ese cambio. A ver, yo creo que es cuestión de educación y de que poco a poco con esa educación se vayan viendo esos frutos. Yo en mi caso, o sea, nunca me han destinado a mi casa, tengo una suerte tremenda de tener los padres que tengo porque nunca me han orientado hacia algo que tenga que estar predestinado por ser mujer. Al revés, siempre me han dado todas las herramientas y todas las facilidades que están en su mano para que yo hiciese lo que quisiese, lo que me apeteciese. Y, y nunca con un papel determinado o con una barrera por ser mujer ni nada parecido. Entonces yo creo que tiene que ir un poco orientado a esa igualdad de forma de pensar y de oportunidades desde la base y desde el principio, sin incidir. Eh, y creo que hubo una época quizás en la que sí se hizo así y ahora pues no se debe estar haciendo así porque las generaciones que están viniendo, desde luego, bueno, creo que en algunos casos estamos yendo un poquito para atrás. Entonces, creo que la educación es clave, fundamental, para que poco a poco se vayan viendo esos frutos y no forzar de manera radical, porque al final a esas personas que les fuerzas de la noche a la mañana no cambian su forma de pensar, simplemente cambian la fachada y la forma de hablar. Lo que les hace sentirse más incómodos porque están representando un papel y realmente no están en absoluto convencidos de lo que están haciendo. Les genera rechazo. Tal cual, sí. No, la educación es fundamental y tu caso es el que debería ser. Como te apoyaron, sea lo que sea, y, y adelante. Y también te has comentado de que das clases en máster. ¿Ahí hay más mujeres o también sigue? Pues fíjate, el año pasado sí que tenía algún porcentaje más de mujeres y este año en el grupo del MBA que tengo ahora, que empezamos en octubre, tengo solo de 33, tengo 2 chicas solo. Entonces, y además siempre me fijo y siempre les digo, bueno, pues
Entonces sí que es verdad que cuesta un poquito más. Pero es una pena porque el año pasado en el grupo de la segunda parte, en el grupo de castellano que tuve en principios de 2024, ahí sí que había bastantes más chicas y fue una alegría, la verdad, el ver que poco a poco se va dando ese cambio. Incluso además tenía deportistas olímpicas españolas, lo cual fue una pasada. Eh, y en este de inglés, bueno, tengo 2 chicas, pero yo estoy segura que en el de castellano vendrán más chicas. Ojalá que sí. Y volviendo un poco a qué proyectos, puedes explicar un poco en qué proyectos estás involucrada ahora mismo. He visto algo de la ACB, de que también tienes como la Sí. consultoría. Ahora mismo estoy en varios proyectos, todos, la verdad, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría involucrados con el ámbito deportivo. En el caso de ACB, presido el Comité de Control Económico, que ahora con el cambio de ley del deporte se ha creado ese comité. Y, y bueno, el baloncesto siempre me ha encantado, o sea que en ese sentido, vamos, más que feliz de estar cerca del mundo del básquet. También estoy involucrada con el mundo del tenis ahora, dentro de un club en San Sebastián. Y luego con proyectos relacionados con el fútbol, diseñando, bueno, ayudando, colaborando con un club al diseño de su estructura corporativa multi-ownership, también con algunos estamentos como ECA, y bueno, hay algún otro proyecto con un plan estratégico de un club en el que también estamos ayudando. Wow, estás en mil cosas, la verdad. Y bueno, y startups, por supuesto. Y sigo con el proyecto de Sportboost, la generadora de Iker Casillas, donde colaboro o mentorizo a algunas startups para que pasen de ese mundo start al desarrollo, ¿no? Wow, pues debes estar que no paras de un lado para otro. Sí, voy cambiando de chip, pero es lo que te decía al principio, ¿no? Que al final es lo que yo quería, ¿no? Estar como casi sabiendo cómo va a ser mi día a día durante el próximo mes, ¿no? No, todo es inesperado y van surgiendo proyectos, reuniones, planes, y eso para mí es una gozada. Esa incertidumbre del día siguiente es una maravilla, porque me permite seguir aprendiendo cosas nuevas y estar cerca de diferentes proyectos que me hacen crecer también. Sí. No, y además multideporte, clubes, ligas, lo que va saliendo. Exacto, sí, en ese sentido sí, y además ahora acaba de salir también otro proyecto dentro de una empresa no deportiva, así que estoy volviendo a mi época también, estoy mezclando las 2 épocas, la época Price, la época de consultoría y la época de, de deporte. No, suena genial. ¿Y ahora instalada en San Sebastián o también? Bueno, entre San Sebastián y Madrid, sí. Depende del día, estoy en un sitio o en otro, pero sí. No, la verdad es que eso también es una ventaja, el poder estar entre las 2 ciudades, que al final son una es mi casa de origen y la otra es mi casa de adopción, como quien dice. Así que en ese sentido, contenta. Madrid es maravilloso para vivir y San Sebastián solo lo he visitado una vez. Es más, creo que vi el club de tenis, que creo que está ahí al lado de donde están las figuras. Claro, Sí, sí. al lado del Peine del Viento, sí. Con lo cual, eso Eso. también es un buen entorno de trabajo. Ayuda a inspirarse. Ayuda muchísimo. Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué objetivos y planes ves para el futuro? Seguir eso en mil proyectos, en mil cosas. Sí, la realidad es que sí, o sea, seguir, bueno, pues desarrollando nuevos proyectos, ayudando en ese sentido y muy atenta a diferentes oportunidades que se puedan dar, porque al final creo que es parte de mi carrera. O sea, yo siempre es verdad que tengo un itinerario que lo trabajo, desde 2016 trabajo con una coach y lo trabajo y es como, pues como si fuese mi plan estratégico personal, ¿no? Pero lo voy adaptando en función de oportunidades que van saliendo y así es como lo he hecho hasta ahora y así vamos a seguir, que de momento ha funcionado. Sí. Tiene mucha disciplina y organización porque el estar involucrado en tantos proyectos no es fácil. Es tal cual, la disciplina y la organización son fundamentales y son muchas, yo creo que en gran parte gracias al haber practicado deporte todos los días cuando estaba en el colegio y bueno, entrenábamos por la mañana y por la tarde, etcétera. Y entonces el tener esa vida organizada ya desde el principio y esa disciplina yo creo que me ha permitido ahora que lo tenga totalmente
integrado y me permite hacer muchas más cosas, ¿no? Sí. ¿Y ves ahí alguna oportunidad de volver a la dirección general de algún club de fútbol o de alguna otra entidad? Siempre, ahora sí que es verdad que he aprendido una cosa que no sabía hacer hasta 2022, que era decir no cuando no estaba convencida, y cuando te pasan, tienes alguna cosa así que te revuelve mucho y bueno, que lo pasas mal, te ayuda mucho a cambiar, ¿no? Te fuerza al final a este cambio. Entonces ya aprendí, a partir de 2022, aprendí a decir que no. Y entonces, bueno, pues valorar mucho proyectos, ver y si me convence todo o una gran parte, obviamente no hay nada perfecto, pero si me convence el proyecto, las personas, etcétera, entonces, y la forma de trabajo, entonces sí que volvería. De momento, ninguna prisa. No hay nada que te diga: "Me encantaría o estaría deseando". No, estoy disfrutando con lo que estoy haciendo ahora mismo. Claro que sí. No, y me ha llamado mucho la atención lo que has dicho del proyecto de Multi-Club Ownership, pero bueno, tampoco no sé si se puede hablar mucho de eso. No, Se deja ahí, ya se verá en el futuro. eso es, eso es. Y si ahora, por ejemplo, se diese el caso de un modelo, tienes que entrar en un club, sea fútbol, básquet, lo que sea, ¿intentarías llevar con un poco ese modelo de gestión de Leibar, volviendo? Yo creo que en cada sitio te tienes que adaptar al entorno y a lo que hay y a la cultura, ¿no? Siempre tratando de maximizar el rendimiento y enfocado en el futuro y en el largo plazo, pero la receta de un sitio no sirve para el otro. O sea, obviamente hay unos denominadores comunes, como puede ser una planificación, una visión a largo plazo y un trabajo en equipo, dejando el ego a un lado, que para mí son tres pilares fundamentales y que sí que son comunes, pero no, esto funcionó, voy a hacerlo. No, tienes que buscar lo que hace diferente a este club y maximizarlo y aprovecharlo totalmente. Y escuchar mucho también al entorno y a las personas que mejor conocen el club para tú dar tu visión más profesional, porque no puede ser llegar como un elefante en una cacharrería, yo hice esto y esto es lo que voy a aplicar aquí, no tiene ningún, desde mi punto de vista no tiene sentido. Pero sí que es verdad que para mí sí es importante el que me dejen trabajar. Si no confías en mí, no me contrates, no pasa nada, o me despides, o lo que tú quieras. Pero si estoy y cuentas conmigo, déjame trabajar. Sí. No, yo creo que eso podría meterse dentro de como consejos de qué hacer cuando quieres gestionar un club, algo así. Tal cual, y lo mismo me lo aplico yo, con el equipo. O sea, yo si algo he aprendido es de las personas con las que he trabajado, que me han enseñado una barbaridad de sus ámbitos específicos, ¿no? O sea, cuando he tenido, y yo vengo de finanzas, pero con el último director financiero que tuve, que además había sido compañero mío en Price, él es mucho más friki que yo en el tema financiero. Yo paso más, o sea, me encanta, pero paso más y veo como más la foto completa. Entonces, siempre él te dice las cosas que no son agradables, los números, pues es así. Eh, pero siempre lo tenía muy presente y he aprendido un montón de él. Lo mismo con el director de negocio. Eh, o sea, yo siempre trato de rodearme de personas que en su ámbito sepan más que yo, porque una vez más me permite aprender. Sí. No, quería preguntarte eso, de qué consejo darías a una persona que quiere dedicarse a este sector, pero creo que ya vas dejando pinceladas ahí. Sin duda, los tres pilares que he comentado, que las tres puntos fundamentales que creo que son muy, muy, muy importantes, que es esa, la visión de largo plazo, planificación y trabajo en equipo con un buen equipo de buenos profesionales y buenas personas. Perfecto, me lo apunto todo. Y ya la última pregunta es si te gustaría tener una experiencia nómada internacional trabajando, viviendo en otros países. Bueno, más o menos ya lo estás haciendo, así que imagino que sí. No, no, no. Hago las maletas mañana mismo. O sea, durante la entrevista recalca mucho en España, ¿no? Pues ya, pues me falta esa parte que no es que sí me gustaría, es que me encantaría el poder irme a otro país. Obviamente, si tengo que decidir cuál es el ideal, pues sí, el origen. eh, eh,
Inglaterra sería el ideal. Estados Unidos, por supuesto, con todo el desarrollo de MLS, el futuro que les espera con el Mundial, bueno, también sería un ideal, pero incluso ir a un equipo en Francia, por ejemplo, ¿no? Que para mí es casi como casa porque los tengo, al final a Burdeos de San Sebastián tengo lo mismo que a Burgos, o sea, que es un poco, no lo considero tanto como irme muy lejos, ¿no? Pero también ahora como está la liga, me parece que, y como normalmente cuando me llaman es cuando hay problemas, pues oye, también es un sitio ideal para poder tener una experiencia internacional. No, obviamente sería fantástico. O incluso Suiza también con todo el tema más corporativo, sería fantástico. Así que si tienen algún proyecto interesante, que sepan que hay... No, completamente. Ahí es verdad que ahí sí que me costaría muchísimo decir que no. Aunque hubiese otras cosas que no me gustasen, ahí todavía el filtro no ha llegado. Aquí sí, porque ya he vivido muchas experiencias y bueno, y me gusta mucho lo que estoy haciendo, pero fuera es verdad que el rasero baja bastante. Bueno, pues genial, me ha encantado la entrevista y muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, un placer. Muchas gracias a ti. Buenísima entrevista con Patricia. La verdad que me lo he pasado muy bien conociendo cómo fue ese camino hacia el mundo del deporte, esa oportunidad que llegó cuando un poco no se esperaba, de una forma no habitual, con una oferta en InfoJobs, aplicando. Sí, la verdad que es bastante increíble. Hoy en día incluso a veces es raro verlo, así que es curioso eso. Y bueno, sin duda, todos estos años que ha trabajado en los clubes se demuestra lo gran profesional que es y estoy convencido de que la vamos a seguir viendo. Tengo muchas ganas de saber más sobre esos proyectos de los que he hablado al final. El multi-club ownership, eso siempre es un tema que me interesa mucho, así que ojalá salgan noticias pronto. Y bueno, es la última entrevista de 2024, como he dicho en un principio. No sé exactamente cuándo va a volver el podcast en 2025, pero bueno, mientras tanto podéis volver a escuchar las entrevistas, las que hay en español, las que hay en inglés, las de la temporada pasada que grabé en 2023. También hablando de cierres, quiero hacer una mención especial a Miguel Ángel Hernández, que algunos a lo mejor habéis escuchado su entrevista de la temporada pasada y que es bastante conocido en el mundo, en la industria del deporte también por su newsletter de Final Score, que ha anunciado recientemente que ya no va a publicar más. Y solo agradecerle por inspirar y compartir su conocimiento sobre la industria del deporte. Los que no sepáis quién es, igual eso, podéis escuchar la entrevista o incluso podéis entrar en la newsletter, que bueno, va a seguir ahí. Todas las horas que ha dedicado van a seguir ahí, tampoco no va a desaparecer. Ya no va a publicar más, pero tenéis ahí 166 newsletters con un montón de noticias, información, gente que ha compartido, son verdaderamente increíbles. Y también él va a seguir publicando cosas en LinkedIn, así que también le podéis dar a seguir porque él va a seguir compartiendo cosas. Y también publicó una guía sobre consejos de buscar empleo en la industria del deporte, que eso, también un ebook que os invito a que os descarguéis porque es muy útil. Es un profesional increíble y nada, desde aquí agradecer una vez más todas estas newsletters que ha compartido y el gran trabajo que ha hecho. Y nada más, eso ha sido todo. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios, opiniones, feedbacks, podéis dar a seguir al podcast si no le habéis dado aún, puntuarlo. Y muy importante, compartirlo con vuestra red, con personas que crean que pueda estar interesado. Y nada, feliz año y ya nos vemos pronto. Adiós. Back in that bag